Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 8. La esperanza de Abraham. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Ok, oremos, mis amados hermanos. Padre, buenos días, Señor, y muchas gracias, oh Dios, una vez más por este maravilloso día acompañado de nuevas misericordias, día acompañado de tus benevolencias, de tu amor, de tu paciencia para con nosotros, día acompañado de tu bondad, día acompañado de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que los días son malos, Señor, pero gracias a que tú estás con nosotros, gracias a que tú nos has puesto en Cristo, nos has unido a Él por medio de tu Santo Espíritu, por medio de esa operación milagrosa, de esa operación maravillosa de la regeneración, eh, es que hoy podemos estar aquí, Señor, delante de ti, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo, Señor, lleno de oscuridad, que no tiene tu espíritu. Hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, redimidos, regenerados, llamados, Señor. Hoy estamos delante de ti, adoptados hijos tuyos, Señor, para darte honra, gloria, alabanza y realmente agradecerte de que hoy podamos estar delante de tu presencia, Señor. Agradecerte de que, Señor, si no fuera por ti, bendito Dios, ¿qué sería de nuestra vida? Si no fuera por ti, ¿qué sería, Señor, de nuestra vida en este mundo? De seguro incluso muchos, si no fuera por ti, Señor, no estaríamos presentes. Tal vez este mundo en su maldad nos hubiese consumido, tal vez nuestra vida ya no estuviese presente y estaríamos en un terrible tormento esperando una segura y eterna condenación. Pero gracias, Señor, porque nos llamaste sabiendo obviamente que es el plan determinado, el plan que determinaste desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el plan que se llevó a cabo a través de, por medio o junto con tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu, Señor. Gracias, muchas gracias realmente por permitirnos hoy estar elevando esas oraciones, por permitirnos hoy estar en el lugar santísimo junto con mis hermanos aquí presentes, con quienes tal vez no estemos unidos, pero sí juntos en unanimidad, Señor, en armonía. Gracias, bendito Dios, por concedernos el poder disfrutar, Señor, de tu presencia y hacerlo cada momento de nuestra vida, no solamente ahora, sino cada instante, Señor. No es solamente algo que disfrutamos solo en las horas de la mañana, solo en las horas de la noche, sino que cada vez que podamos y querramos acercarnos delante de ti, Señor, tenemos el permiso, tenemos la libertad y todo gracias al sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario en sustitución, quien tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados, quien derramó su sangre para comprarnos para ti, oh Dios Padre, y hoy ser de tu propiedad y hoy poder disfrutar de estos maravillosos momentos, poder disfrutar de esas misericordias que son nuevas cada mañana, porque tu fidelidad es grande, Señor. Así que aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos delante de ti como aquellos que realmente pueden buscar tu rostro y encontrarte inmediatamente por medio de Cristo, tu Hijo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu paciencia, lo oraba ahorita, Señor, porque realmente es lo que nos tiene, Señor. Pero así como tú nos mandas a soportarnos y a tener paciencia en amor los unos a los otros,
Bueno, Señor, eso mismo es lo que nosotros disfrutamos de parte tuya. Eres paciente para con nosotros y lo haces en amor, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por realmente extender cada vez tu amor para con nosotros, porque somos seres defectuosos, Señor. Añorando esa pronta, gloriosa y segura segunda venida, añorándola porque es ahí donde esto mortal se vestirá de inmortalidad, es ahí donde por fin esto corrupto se vestirá de incorrupción, es ahí donde nuestras vidas dejarán de fallarte, de ofenderte, de pecar contra ti. Es ahí donde nuestras vidas ya por fin, Señor, serán revestidas de gloria, de tal manera que estemos incapacitados para pecar contra ti, y entonces nuestra vida sea solamente en perfección, revestidos de gloria, donde solamente nuestra vida, nuestra mente esté inclinada a adorarte y a honrarte de manera perfecta, tal como lo quisiéramos hoy, Señor. Una adoración sin manchas, sin distracciones, sin cansancios, sin pecado, sin nada, Señor, que interrumpa y obstaculice nuestra vida delante de ti. Añoramos, Señor, esa gloriosa y segunda venida. Mientras tanto, Señor, hemos de tomar cada momento que sea posible para colocarnos a cuentas contigo, pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, pedirte que nos limpie de toda contaminación de carne y espíritu, y seguirte pidiendo que en tu gracia seamos fortalecidos a través de tu espíritu para seguir no solamente combatiendo contra aquellos pecados que batallan contra nuestra alma, sino para seguir haciendo morir aquellos deseos, Señor, en nosotros, y seguir con el objetivo de agradarte y honrarte con toda nuestra vida. Muchas gracias, Señor, te damos por este buen tiempo en el cual podemos acercarnos delante de ti en oración, encomendando nuestra vida, nuestra familia, encomendando nuestra casa, encomendando nuestros proyectos, encomendando toda nuestra vida, nuestras áreas, para que en todas seamos dirigidos a través de tu Espíritu y tu palabra, para que en todo, Señor, podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y siempre llevando fruto en toda buena obra, y siempre y cada día procurando, Señor, a través de la oración, lectura de tu palabra, meditación de la misma, Señor, podamos nosotros realmente estar creciendo cada día delante de tu presencia, creciendo en la gracia sobre la cual tú nos has puesto y la misma que nos das cada día, Señor. Gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Marzo 8. La esperanza de Abraham. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Antes que Abraham tuviera hijos, Dios le prometió que su descendencia se convertiría en una enorme multitud. Pasó el tiempo y parecía que Abraham y Sara, su esposa, nunca tendrían hijos. La promesa se veía un riesgo de fallar, así que Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara le ofreció a Abraham a su criada, Agar, para que le diera un hijo, y Agar tuvo un bebé, Ismael. Sin embargo, Dios dejó en claro que los descendientes que él había prometido no surgirían de la línea de Ismael. Dios estaba mostrando a Abraham y a Sara que si su promesa iba a cumplirse, él sería el único que podría hacerlo. Abraham recibió una tarea: confiar en la promesa de Dios. Una promesa que enfrentaba dificultades abrumadoras y que por lo tanto requería a un Dios todopoderoso para ser cumplida. A medida que pasaban los años, Sara seguía sin concebir. Dios vino a Abraham de nuevo y le aseguró que incluso a pesar de la edad avanzada de ella, concebiría un hijo. Eventualmente a los 90 años, Sara dio a luz un niño, Isaac, cuyo nombre significa el que ríe. Abraham, que alguna vez se rió de la idea del nacimiento de Isaac, Génesis 17:17, seguramente estaba ahora inundado de asombro. Dios
cumple sus promesas. Es imposible que una mujer de 90 años dé a luz, pero Dios lo hizo posible. La promesa de un heredero para esta anciana pareja requería nada menos que el regalo sobrenatural de la vida. Sin la intervención de Dios no habría habido descendencia, no habría habido nacimiento. De manera similar, no puede haber vida espiritual sin la intervención de Dios. Sin embargo, por su poder puede haber vida nueva, vida verdadera. Desde el principio, Dios estaba enseñándole a su pueblo que era necesario un milagro para que el Evangelio echara raíz en la vida de una persona. Dios cumple sus promesas, y sus promesas a su pueblo son muchas, son sorprendentes y son todas sí en Cristo, según Corintios 1:20. Nuestra parte es hacer lo que Abraham aprendió a hacer, confiar en las promesas de Dios, aun cuando nos parecen distantes o imposibles. Después de todo, una promesa que enfrenta dificultades abrumadoras requiere de un Dios todopoderoso para ser cumplida. Y ese es precisamente el Dios a quien tú y yo llamamos Padre. ¿Hay alguien a quien conozcas que necesita recordar que Dios cumple sus promesas hoy? Seamos honestos, este es un recordatorio que todos necesitamos. Tal como Abraham, pon tu esperanza solo en Dios. Él cumple sus promesas solo a través de su poder. Y solo con mirarte en el espejo, tú ya sabes que Dios hace milagros porque fue necesario el mismo poder divino que colocó en su lugar las estrellas y que sostiene el mundo para despertar tu corazón, llevarte a la fe y darte vida eterna. Génesis 15, 1-21. Así es. Muchas gracias, mi querido hermano. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos, este devocional. Precisamente al leerlo estaba recordando y estaba revisando los devocionales, porque me recuerda un devocional que es precisamente el de enero 3, que se titula, ¿cómo es que es? Toda promesa ha sido cumplida. Tiene mucha conexión, tiene mucho de eso que en aquella ocasión incluso el pastor Eduardo estuvo exponiéndonos, porque es un devocional que le correspondió a él. Toda promesa ha sido cumplida, y también conectado con Abraham y contando algunas o citando algunos versos bíblicos que también son citados acá. Ahí nos está narrando lo que es el texto de Romanos 4, contando, creo que una de las mejores historias que pueden ser tenidas en cuenta para hablar de esto, ¿no? De lo que tiene que ver de cómo el cumplimiento de las promesas de Dios son seguras, ¿no? Son firmes. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Dios con Abraham, pero a su vez también creo que el ejemplo de Abraham es muy necesario de cómo no debía responder, cómo al final termina respondiendo ante esas promesas que vienen de parte de Dios. En el texto de Romanos, él dice, en la Biblia de la América dice, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Obviamente, esto después de lo que vemos, ¿no? Después de cómo Dios tuvo que intervenir en esto. Dice Romanos 4, 18-20, usando más el texto en contexto, dice, él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero esa frase de creyó en esperanza contra esperanza realmente está presente. Yo no me atrevería a cuestionar desde esta parte del lado
Abraham, de la barrera, como se dice, Abraham, por el tema de que no, es que su esposa lo hizo dudar, o que su esposa lo hizo pecar, porque le dijo a Abraham, pero mira, ¿no será que en la promesa de Dios hay que ayudarle? ¿No será que eso de la descendencia será por su lado, no por el mío, no en conjunto? Porque mire que va pasando, yo no puedo, va pasando el tiempo y nada, que viene la promesa. Y yo me imagino a Abraham, como dice ahí, en esperanza contra esperanza, es decir, de alguna manera no significa que Abraham no haya tenido luchas, dice, no dudó, y estoy seguro que si el texto dice no se debilitó en fe, no se debilitó en fe. Si el texto dice no dudó, estoy seguro que no dudó por incredulidad de la promesa, pero sí estoy seguro que como todos, hubiesen tenido luchas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cuando uno habla de la venida de Cristo. Yo estoy seguro que tal vez, bueno, a menos que algunos de ustedes, pero yo estoy seguro que de muchos acá, no estoy seguro que de todos los que estamos aquí conectados, pero sí estoy seguro que la mayoría, ninguno ha tenido, la mayoría no hemos tenido duda acerca de la venida de Cristo. En mi caso, yo no digo, ¿será que sí va a venir? Yo no creo que no vaya a venir, porque mide todo el tiempo, ¿sí? Ya yo estoy seguro que muchos, sí, no todos, pero sí muchos, no hemos tenido esa batalla, pero sí hemos preguntado, ¿cuándo será? ¿Sí? ¿Cuándo será que va a venir? No porque dudemos que no vaya a venir. Yo creo, o en mi caso hablo por mí, yo estoy seguro que va a venir, de que vendrá, vendrá. ¿Cuándo? No sé. Y uno sí pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a venir? Yo quiero que vengas ya. Yo sé, obviamente, que ninguno de tus elegidos se va a perder, que tú no vas a venir hasta que no el número de tus elegidos esté completo. Y luego de eso, no sé cuánto tiempo le vas a dar al último de tus elegidos para caminar en ti. O si de pronto apenas se convierta en el último momento de su vida, ¡pam!, vienes. No sé, sé que el número se va a cumplir, que ninguno se va a perder. Pero uno pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo regresarás? Y en medio de todo, ¿no? De que hayan de pronto ataques del enemigo, de que a veces quieran aparecer el hecho de que uno lea la escritura, gente dudando de la venida de Cristo. Pues pone que aquí hayan como que ciertas batallas en particular al respecto, pero de alguna manera hemos estado ahí al respecto, firmes en el Señor, y yo espero que si usted ha llegado a dudar de la venida de Cristo, pues haya recuperado esa fe, se haya puesto a cuentas con el Señor, haya vuelto su mirada a Dios, ¿no? Porque de alguna manera esto que ha pasado, ¿no? Que vemos en la vida de Abraham. Porque cuando uno mira, por ejemplo, la vida de Abraham, a Sara diciéndole, Abraham, yo creo que no es por este lado. Yo creo que la promesa es dada a usted, no a los dos, sino a usted, y yo creo que usted tiene que buscar por otro lado. Y ojo, porque uno mira esto, uno mira el argumento de Sara y parece razonable desde la parte humana. ¿Por qué razonable? Primero porque ella ya como mujer estaba no solamente pasada de edad, ¿sí?, para el tema de lo natural, sino que aparte de eso era estéril. Así que eso hubiese podido colocar a pensar a Abraham. Abraham no dudó de que la promesa que Dios le había dado se cumpliría. Pero cuando Sara le dice, Abraham, yo creo que no es por este lado, yo creo que es por su lado, o sea, porque como hombre, pues sí tenía el tema de poder, ¿qué? Llevar a cabo descendencia, ¿no? Tenía la capacidad de llevar a cabo descendencia, era hombre, él no era estéril, pero Sara sí era estéril, entonces era la edad de su esposa y la esterilidad de su esposa. Así que Abraham dijo, pues puede ser, así que ni corto ni perezoso le recibe a Agar, la sierva
de Sara, ¿no? Entonces, ¿y qué tenemos? Bueno, que esa intromisión de Sara, perdón que la rinitis la tengo alborotada a esta hora, no tengo gripa, rinitis. Entonces, pero ¿qué tenemos? Que Sara interviene con su tema de incredulidad, porque si Sara si de alguna manera está siendo atacada por la incredulidad, se intromete en este plan divino. ¿Y qué tenemos? Bueno, que su intromisión en los planes de Dios, en los asuntos de Dios, le costó eso a Abraham siglos, sobre siglos, ¿verdad? Luchas, batallas al respecto, ¿no? Así que ahí tenemos lamentablemente este caso. Pero es cierto, o sea, yo creo que hay que defender a Abraham en el tema de lo que dice la Escritura. No dudó, estuvo en esperanza contra esperanza. Era su edad, la edad de su esposa, la esterilidad de su esposa, la intromisión de su esposa, el hecho de que su esposa le diga no es por mí, mira, accede a ella. Y luego tiene que recibir el mensaje de parte de Dios diciéndole, no, Abraham, esa promesa te la di a ti con Sara, es de los lomos de Sara también, es de los lomos tuyos y de los de Sara que saldrá, se cumplirá esa promesa. Entonces ahí tenemos a Abraham reconfirmando el hecho de que definitivamente sí, no era por ese lado, sino que sería por el lado de él y de Sara. Entonces ahí tenemos este evento que nos presenta el devocional. Dice acá, Dios estaba mostrando a Abraham y a Sara que si su promesa iba a cumplirse, él sería el único que podría hacerlo. Abraham recibió una tarea, confiar en la promesa de Dios. Ahí tenemos tres facetas en esto que Dios le habla a Abraham. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Entonces, donde el tema es la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Y la tarea era confiar en la promesa. Una promesa que enfrentaba, sí, dificultades abrumadoras y que por lo tanto requería a un Dios todopoderoso para ser cumplida. En otras palabras, todo estaba en contra. Dios hace una promesa en donde todo estaba en contra de las circunstancias. Pero, ¿por qué Dios hace eso? No, para poner a sufrir a Abraham, para deleitarse en el sufrimiento. No, Dios hace esas circunstancias para que el pueblo crea, para que en este caso Abraham y Sara pudiesen confiar plenamente en Dios. Es decir, para que la mirada ante esa promesa, y así es siempre, hermanos, la mirada ante esa promesa que Dios había hecho, no fuera puesta en las circunstancias o en la capacidad humana, sino que fuera puesta siempre en Dios. Y así ha sido siempre, con todos los pactos, en este caso, por ejemplo, el pacto sinaítico, el pacto de obras, el pacto de la ley. ¿Cuál era el objetivo? No que miraran a sí mismos su capacidad para obedecer. El objetivo era que miraran hacia Dios en aquel que los ayudaría siempre. Entonces retomo esta idea de cómo hace Dios o por qué Dios opera de esta manera. Reitero, ¿para qué? Para que ante lo que Dios hace, la mirada no sea puesta sobre sí mismo. Miren lo que intentaba hacer Sara ante la promesa de Dios. Y obviamente cuando digo Sara, no quiero que me vaya como que voy a enfocar al igual que Adán la problemática, la incredulidad de la mujer y entonces por lo tanto la mujer, porque esto le pasó a muchas personas. Voy a colocar un ejemplo para que no vaya a pensar de que mi enfoque es que la mujer es que pasaría si la mujer y la mujer, ¿no? ¿Se acuerda el siervo de Eliseo? Cuando ante esa multitud que venía a atacarlos, él decía, Señor, mira, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Es que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y tuvo que orar por su siervo Jesse para que le abriera los ojos y viera la multitud de ángeles. Cuando Cristo le dijo a Pedro que fuera a él caminando sobre el mar, él estuvo caminando, pero por colocar su mirada en él, pues termina hundiéndose, ¿no?
vuelvo para que veamos que no es un problema en este caso de la mujer, sino que en este caso pues era Sara la que tenía ese problema de incredulidad por enfocarse en sí misma. Hermanos, ante las promesas de Dios es lo que nosotros debemos aprender a mirar. Bueno, y así ha sido así. Cuando empieza a hacer el recorrido, el escritor acerca de lo que tiene que ver con el pacto abrahámico y en este caso con la promesa, porque es una promesa conectada totalmente con lo que tiene que ver con la salvación nuestra, vemos que así es. Cuando el Señor empieza a hablar de la salvación y, por ejemplo, aparece lo que alguna vez hablábamos del joven rico, como le pone los títulos en alguna ocasión la escritura. Entonces, los discípulos dicen, si así es la salvación, entonces es imposible que el hombre se salve. Y Cristo dice, claro, es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lamentablemente, la gente lo toma más que todo con el asunto de las cosas, ¿no? ¿Sí? Y es cierto, o sea, uno puede decir, hermanos, oremos porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, lo que es, oremos por la sanidad de tal persona, porque lo que es imposible para los médicos es posible para Dios. Oremos por ese trabajo, porque aunque veamos que todo como que no está, todo está en contra, lo que es imposible para Dios es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero esa frase, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, no podemos ignorar que está en el contexto de la salvación del ser humano. Esa frase está, cuando se menciona en los evangelios, está en el contexto ahí de la salvación de los hombres. Ellos dijeron, si eso es así, es imposible que el hombre se salve. Y Cristo dijo, es cierto, pero lo que es posible, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. La salvación del hombre es imposible para el hombre. El hombre jamás ha podido o ha tenido la capacidad de salvarse a sí mismo. Y eso lo vemos, lo que le decía en cierta ocasión, no sé si fue ayer, desde el Edén. El hombre fue hecho perfecto. El hombre fue hecho sin mancha de pecado. El hombre fue hecho sin ninguna, en ese caso, imperfección o impureza. Y aun cuando fue hecho perfecto, sin ninguna mancha, cuando se le entrega a él la oportunidad de preservar la vida, ¿qué hizo? La perdió. Ahora imagínense a nosotros, hermano. Como se lo dije, creo que ayer hablamos del tema, o bueno, no, ya no recuerdo, pero imagínense esto, si Adán no pudo preservar la vida, no pudo preservar la salvación, ahora imagínense a nosotros, hermano, que estamos manchados de pecado. Ahora imagínense a nosotros que hay pecado en nuestra vida. Entonces, en cuanto a las promesas de Dios, y Dios ha prometido ¿qué? Salvarnos, nos ha prometido la vida eterna, nos ha prometido una eternidad con Él, pero basado en nuestras capacidades, basado en nuestras fuerzas, no, basado en la palabra de Él, basado en las promesas del Señor. Por eso dice acá, dice, sin la intervención de Dios no habría habido descendencia, no habría habido nacimiento. De manera similar, no puede haber vida espiritual sin la intervención de Dios. De manera similar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo es posible que alguien muerto decida por Dios? Es imposible. Incluso en los cánones de Dort, uno de los puntos que se debatió respecto a la depravación del hombre es que los hermanos arminianos decían el ser humano está incapacitado para salvarse y se necesita la intervención divina para que él pueda inclinarse hacia Dios. Y en eso no pelearon los reformados con los arminianos. O sea, dijeron, eso es cierto.
Es lo que creemos nosotros. El ser humano está incapacitado para salvarse y necesita la gracia de Dios para poder ser salvo. El problema es que los remonstrantes, es decir, aquellos que protestaban contra los reformados, alegaban o decían era que el ser humano necesita de la gracia de Dios para ser salvo, para para elegir a Dios. El problema es que una vez, decían ellos, una vez el ser humano recibe esa gracia para de inclinarse hacia Dios, una vez la recibe, el ser humano ahora tiene la capacidad para decidir qué hacer con esa gracia. Entonces, como que yo les y los reformados en los cánones de Dort dijeron, eso es incoherente. Y por eso establecieron que el ser humano no solamente recibe la gracia para ser salvo, sino que una vez recibida, el ser humano no puede rechazar esa gracia. La recibe para ser aplicada en cuanto a la salvación. Entonces, ahí es ahí donde hay pelea. Pero desde el comienzo, tanto Arminio como sus seguidores entendían que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados, y que la única forma para decidirse hacia Dios era a través de la gracia divina. El problema es lo que pasa después de que la recibe. Es como que, hey, te doy vida, ¿para qué? Para ver si me quieres recibir o no. Ah, que resucité, pero decido estar muerto. Chao, me morí otra vez. Entonces es ahí donde viene la incoherencia de los puntos del arminianismo, ¿no? Al respecto. Pero desde el comienzo todos entendíamos, o se ha entendido, sin la gracia de Dios no hay vida. Hermanos, eso es así. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Por eso la salvación es imposible para los hombres. El ser humano está incapacitado. David le dice que Cristo vino a predicar, a dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es un pobre? Un pobre es un incapacitado para poder subsistir por sí mismo. El ser humano por eso espiritualmente es pobre. Está incapacitado para obtener algún beneficio espiritual por sí mismo, a menos que la gracia intervenga. Lo que es imposible para los hombres, la salvación, es posible para Dios. De manera similar, por eso es aquí, no puede haber vida espiritual sin la intervención de Dios. Sin embargo, por su poder puede haber vida nueva, vida verdadera. Desde el principio, Dios estaba enseñándole a su pueblo que era necesario un milagro para que el evangelio echara raíz en la vida de una persona. Esto era así con los asuntos terrenales, pero recordemos que todo lo del antiguo pacto, todo lo que era marcado en los pactos antiguos, apuntaba ¿hacia dónde? Hacia Cristo, apuntaba hacia el Señor. Todo este tema de los pactos estaba apuntando hacia lo espiritual, hacia los asuntos espirituales. El tema de Adán con el árbol de la vida, el tema de Noé con el tema de vida, el tema de Abraham con una descendencia y una tierra prometida, una tierra que se les había entregado, el tema del pacto sinaítico para entrar a la tierra, todo esto, luego el tema del reino davídico, el pacto davídico, con el tema de un reinado, todo esto apuntaba hacia Cristo, pero en un asunto que es espiritual, en un asunto espiritual, para hablar hacia un árbol de la vida que es Cristo, hablar acerca de una preservación de vida, pero espiritual en Cristo, hablar acerca de parte de una familia en Cristo, el hecho de entrar a una tierra prometida, pero la tierra celestial, la vida eterna, el ser parte de un reinado que es en Cristo, todo eso apuntaba hacia el Señor. Así que todo eso, de alguna manera, estaba diciéndonos cómo sería en los asuntos espirituales. Por eso dice el escritor, de manera similar, pero obviamente más glorioso, así es. Ellos no podían, esa promesa no era para ser basada en sus fuerzas, sino en la palabra del Señor. Imagínense que hubiese sido basado en la capacidad de ellos para actuar. Ninguno hubiese podido, hermanos. Desde el principio, reitero esto, Dios estaba enseñándole a su pueblo que era necesario un milagro para que el evangelio echara raíz en la vida de la promesa de una persona. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 17? El evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios.
Lo que Cristo vino a exponer es poder de Dios para salvación. Por eso el hecho de que el Evangelio sea predicado, sabemos nosotros, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios, no hace referencia a el mensaje hablado como tal, sino lo que se expone dentro del mensaje. Cuando estamos diciendo a las personas, hey, ven a Cristo y serás salvo, sabemos que a menos que el Espíritu Santo sea enviado para tocar a las personas, esas personas no llegarán. Sin embargo, esa tarea le compete a Dios, no me compete a mí. Yo no predico, o sea, cuando uno dice yo predico para que la gente sea salva, es porque yo expongo el Evangelio para que a través del Evangelio Dios pueda operar a través de su Espíritu. Pero el que gana almas es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos los medios para que el Evangelio sea expuesto. Somos los medios para que el Evangelio sea predicado. Pero quien opera es Dios. Y por eso yo he dicho en algunas ocasiones, nosotros hablamos de la elección y predestinación, pero a mí no me interesa quién está elegido y predestinado, a mí me interesa obedecer a Dios a predicar el Evangelio. ¿Y por qué no me debe interesar quién está elegido y quién está predestinado? Pues porque yo no sé quién está elegido y predestinado. Yo no puedo estar mirando si tiene cara de predestinado o de no. Si tiene cara de predestinado, le predico. Si tiene cara de elegido por Dios, le predico. Si por cara afuera, por comportamiento afuera, créame, muchos de nosotros no hubiésemos recibido predicación, por no decir todos los que estamos acá. No hubiésemos, porque imagínense, yo no sé si usted se crea con cara de elegido, no, yo no me considero con cara de predestinado, así que no es por eso. Pero el Señor nos eligió, nos predestinó. ¿Qué hago yo? Predicar el Evangelio. ¿Y usted cómo hace para saber si son salvos o no? Eso es el Señor, yo no necesito saber si son elegidos para salvación. ¿Por qué? Porque como la salvación es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Como el asunto de la promesa de vida es un asunto que le compete a Dios, no a nosotros, entonces simplemente ¿qué hacemos? Predicamos. Dios cumple sus promesas y sus promesas a su pueblo son muchas, son sorprendentes y son todas sí, pero solo y únicamente en Cristo, como dice 2 Corintios 1:20. Las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Pero en quién? En Cristo el Señor. Nuestra parte es hacer lo que Abraham aprendió a hacer. ¿Qué cosa? Recuerda la tarea. Confiar en las promesas de Dios. Cuando me dicen, ¿usted cree que es elegido? Claro. ¿Por qué? Porque confío en mi berrajera, porque yo soy fuerte, porque yo tengo una fuerza, voluntad inquebrantable y nada me muera. No es por mí. La seguridad de mi salvación no es en mí, es el que hizo la promesa. El que dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo creo que invocar el nombre del Señor, aun cuando he pecado, en momentos difíciles de oscuridad, invocado el nombre del Señor. Lo hice desde que Él me llamó. Invocar es llamar a uno a su auxilio. Por causa del Espíritu Santo, yo creo que yo llamé en mi auxilio al Señor. Lo invoqué. Él me ha mostrado lo indigno que soy, lo pecaminoso que soy, por lo tanto lo indigno que soy para ser salvo. Él me ha salvado. Yo lo llamé porque Él me dio vida. Lo invoqué. Y por eso creo que soy salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero yo entiendo muy claramente que la razón por la cual lo invoqué no fue porque yo lo decidí. Fue porque Él me despertó, me revivió de la muerte en la que estaba, mis hermanos. Por eso reitero, nuestra tarea es hacer lo que Abraham aprendió a hacer por la gracia divina, confiar en las promesas de Dios, aun cuando nos parecen distantes o imposibles. Después de todo, una promesa que enfrenta dificultades abrumadoras requiere de un Dios todopoderoso para ser cumplida, y ese es precisamente el Dios a quien usted y yo, hermanos, llamamos Padre. Como le dije ahorita, la segunda venida,
Yo nunca he dudado, gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios, a su Espíritu, nunca he dudado de la venida del Señor. Pero sí he preguntado, ¿cuándo será, Señor? ¿Será en estos días? ¿Cuándo será? Y menos mal, no hay vestigios en la Biblia de que alguien pueda saber, porque en nuestra sugestión más de uno haríamos lo que muchos han hecho. Yo creo que el Señor viene para esa temporada. Yo creo que viene para diciembre. Oh, la gente está casando y casando y casando. Ya viene el Señor. Este año viene, ¿no? Pero el que viene, viene. ¿Y qué tenemos que hacer mientras viene? Llenar nuestras lámparas de aceite. ¿Qué tenemos que hacer mientras cumple su promesa de venimiento? Mantener firmes en Él. Recuerde que Cristo viene para el mundo como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Pero para nosotros, la iglesia, Cristo viene como el esposo que estábamos esperando. Todos los días, Señor, estoy esperando tu venida. ¿Y cómo lo espero? Alguna vez, Adrian Rogers, que era arminiano, pero tenía unos sermones full, aunque detestaba la predestinación. Pero él contaba en una ocasión de unos, que los pescadores, hablaba acerca de cuando los pescadores iban pues en sus barcos, se iban en sus barcos a pescar y se demoraban meses. Y cuando se escuchaba la noticia, pues que venían. Y que él dice que había un hombre que llegó en el barco y vio como todas las mujeres recibían a sus esposos, ¿sí? Con algún regalo y los abrazaban. Y él llegó y fue pasando entre todos ellos, fue pasando, hasta que llegó a su casa, abrió la puerta y su esposa estaba acostada. Y se levantó la esposa y dijo, ¡ah! Te estaba esperando. Y él dijo, pero no estabas vigilando mi venida. A diferencia de las otras esposas que los estaban esperando, pero demostraban, porque estaban pendientes, vigilando. Tú no estabas vigilando mi venida, no estabas velando, que es lo que nos llama el Señor. Hermanos, ojo que habían 5 vírgenes, 5 diligentes, 5 no. De eso se trata el hecho de que nosotros confiemos en las promesas del Señor. Y menciono la segunda venida, hermano, porque es la mejor y la más grande de las promesas que tenemos nosotros. Él vendrá. Y vendrá para revestirnos y asegurar esa salvación. Recuerde que en la salvación nosotros fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. En la segunda venida, la gran promesa de la salvación nuestra, finalmente será totalmente entregada a nosotros. ¿Cuándo? En la segunda venida. Cuando esto mortal se viste en mortalidad, esto corrupto se vista en corrupción, esto pecaminoso se vista de pureza, esto imperfecto se vista de perfección. Hermanos, ahí entonces cuando se cumpla, cuando esa promesa sea cumplida, todas las demás promesas que tienen que ver con la eternidad, finalmente estarán sobre nosotros. Que a veces se torna difícil, a veces se torna complicado. Nuestra fe a veces parece que se fuera a desaparecer porque tambalea, pero ahí está. ¿Gracias a quién? No a nosotros, hermano. Gracias al Señor. ¿Hay alguien a quien conozcas que necesite recordar que Dios cumple sus promesas hoy? Seamos honestos. Ese es un recordatorio que todos necesitamos. Todos necesitamos. Hermano, Dios cumple sus promesas. Ahora, incredulidad obviamente es cuando definitivamente decimos, eso no es cierto, eso no es cierto. Y por eso ruego al Señor que si alguno ha caído en eso, pues sea liberado y sacado de ese estado. Pero tal vez algunos hemos dicho, Señor, ¿cuándo? El salmista, ¿hasta cuándo? Implorando al Señor. Tal vez sea nuestro estado en algunas ocasiones, pero jamás dude, hermano. Jamás dude de que el Señor está ahí con usted, de que Él lo está acompañando, que Él lo está amparando. Obviamente no condicione las promesas del Señor o la promesa de, por ejemplo, de que siempre estará con nosotros, no la condicione a que está
si todo se mejora, ¿sí? Ayer tuvimos una larga charla junto con mi esposa y nuestros queridos hermanos, sí, y Gladys. Y recordamos estos tiempos pasados. Yo alguna vez les contaba a los hermanos que había hecho un pacto con el Señor y después mi pacto, no sé si recordarán el pacto que hice: Señor, tú me limpias del acné y yo me comprometo contigo en santidad. Y me comprometí en santidad, pero el Señor no cumplió su pacto de limpiarme la cara del acné. Pero decíamos con la hermana Gladys, bueno, uno diría, porque algo similar le pasó a ella, y uno diría: Señor, ¿qué pasó? Y el pacto que hicimos, y el Señor diciendo: ¿cuál pacto? Eso fue su invento, eso fue suyo. Yo no, los únicos pactos que Dios ha hecho son los que Él ha planteado y punto, ¿sí? Pero en este caso no estamos hablando de cosas mías que yo me haya inventado, de sus promesas, ¿sí? Son sus promesas, mis amados hermanos. Y es ahí donde nosotros podemos decir: lo que Él ha prometido se va a cumplir. Lo que Él ha establecido, así será. Dios te ha dado vida eterna. Dios te ha dado salvación. Y algún día eso se nos será entregado plenamente. Dios ha prometido que vendrá. Y Él vendrá, mis amados hermanos, nuestro Salvador. Tal como Abraham, pon tu esperanza solo y únicamente en Dios. No en ti, jamás en ti, hermano. Solo y únicamente en Dios. Él cumple sus promesas solo a través de su poder y solo con mirarte en el espejo. Tú ya sabes que Dios hace milagros porque fue necesario el mismo poder que colocó en su lugar las estrellas y que sostiene el mundo para despertar nuestro corazón, llevarte a la fe y darte vida eterna. Hermano, no olvidemos que la regeneración es el gran milagro de la vida nueva y la vida eterna, porque nuestra vida eterna empezó acá, ¿no? Como dice la Escritura, cuando Cristo dijo: ¿qué es la vida eterna sino conocer a Dios y conocer a Cristo, por medio del cual nos acercamos a Dios? Eso es la vida eterna. Por lo tanto, nuestra vida eterna, ¿dónde inicia? En la regeneración. En la regeneración inició nuestra vida eterna. ¿Y qué se necesitó? Un milagro. El mayor de los milagros. Alguna vez hablamos acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro testimonio de vida? Nuestro testimonio de vida respecto al Evangelio es: yo estaba muerto. Y muerto, el que está muerto, muerto está y punto. Y así como el que se muere físicamente necesitaría un milagro para resucitar, espiritualmente es más aún. Hermano, la muerte espiritual no es menos que la muerte física. Es más grave que la muerte física. Asimismo, y con más fuerza, más potencia, se necesita un milagro de Dios para que el que está muerto espiritualmente resucite. Y denos aquí, somos testimonios, hermano, de resurrección. El Señor nos resucitó y nosotros nos llevamos muertos 3 días, nos llevamos muertos 1 año, llevamos muertos mucho tiempo, hermano. Peor aún, cuando Lázaro resucitó llevaba 3, 4 días de haber fallecido, ya olía feo. Ahora imagínense ustedes. Yo puedo creer que el Señor me llevó a nuevo nacimiento cuando iba a cumplir 14 años. Así que llevaba 13 años muerto. Imagínense. Imagínense resucitar a una persona 4 años después de muerta físicamente. Ahora espiritualmente es más serio aún. Y a nosotros se nos entregó esas promesas. Hermano, realmente cuando observo esto y yo veo siendo partícipe de promesas, yo digo, y Dios prometiéndome cosas a mí, David Torres. Pero para yo saber que había promesas para mí, Dios tuvo que resucitar. ¿Ve? Y entonces ahora sé que hay promesas. Hermanos, que podamos nosotros dar gloria al Señor por esto y que si Dios me resucitó para decirme que hay promesas para mí, amén. Resucitarme para eso es porque eso es cierto. Dios no me va a resucitar para decirme mentiras. Bueno, eso es lo que Abraham tenía por muy seguro. Por eso cuando a Abraham se le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo,
Abraham lo sacrificó, Abraham no titubeó para sacrificarlo, no titubeó de incredulidad, tal vez si tuvo en algún momento inconveniente fue por tema de relación fraternal, padre-hijo, pero Abraham decía, si yo asesino a mi hijo, lo entrego en sacrificio, y Dios no me lo resucita, aquí el mentiroso es Dios. Abraham por eso dijo, yo lo voy a entregar, y levantó su cuchillo con dolor paterno y todo, dijo, lo voy a asesinar dice Hebreos, porque Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar de entre los muertos a su hijo. Porque si no era así, ¿quién mentía? Abraham no. Dios le dijo, te daré descendencia de Isaac, punto, ya. Y si yo asesino a Isaac, Dios es el mentiroso, así que problema mío no será. Me dolerá mucho, sí, por mi hijo, pero aquí Dios es el que está interviniendo. Y por eso él dijo, le voy, porque creía en Dios, porque no titubeó, porque no pecó de incredulidad. Tenía puesta su confianza en el Señor. A mí dice, ¿y tú crees que eso, lo que dice la Biblia es cierto? Sí, yo lo creo. Y si te muere y no es verdad, pues habré vivido con una esperanza muy bonita, muy hermosa. Habré vivido con un consuelo tan maravilloso que nada de este mundo podrá darme. Pero yo estoy seguro que así va a ser. Así que ¿cuándo? No sé, pero que será, será. Y cuando esté frente a eso será lo más maravilloso que jamás en mi vida habré visto. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Mantengamos esa esperanza que Dios nos ha entregado en Cristo luego de haber resucitado. Vamos a orar al Señor y luego preguntamos si hay algún comentario ahí presente. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, otra vez gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque realmente pues estos son temas de meditar. El objetivo es esto, meditar. Gracias por la herramienta que nos ha entregado, por este libro de devocionales. Gracias, Señor, por todos los temas hacia donde nos apunta este libro, Señor. Realmente son muy, muy consoladores, confrontantes, como hemos visto en muchas ocasiones, pero muy consoladores, aun cuando ha habido confrontación, Señor. Porque nos recuerda tantas cosas tan especiales, Señor. Hoy es un recordatorio de promesas. Y pues la mayor promesa que tenemos nosotros aquí en la tierra, bajo este nuevo pacto, es que algún día vas a restaurar todas las cosas de manera gloriosa. Y eso será cuando tú vengas. Incluso dice Apocalipsis que las almas que ya están en el cielo claman por esa segunda venida. Así que la segunda venida debe ser y será así de manera inimaginablemente gloriosa. Es algo majestuoso. Si ellos ya libres de este cuerpo pecaminoso añoran esa segunda venida, ¿cómo no hemos de añorarlo nosotros? Añorar esa promesa. ¿Cuándo será? No sé. ¿Estaremos vivos para esperar el cumplimiento de esa promesa? No sé. Pero muchos llevan muertos siglos y cuando murieron o antes de su muerte añoraban y sabían que eso sería así, que esa promesa se cumpliría. Bueno, así mismo estamos nosotros. No sé si vas a esperar, si está determinado más siglos en cuanto al tiempo, espacio que manejamos nosotros para tu venida, Señor. Pero de que vendrás, vendrás. De que volverás y nos darás todo aquello, o veremos todo aquello que se nos ha prometido una y otra vez. Mientras tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor. Que cuando el enemigo, todas las veces que venga, Señor, usando el mundo, usando nuestra carne, venga a entorpecernos, venga a querernos meter incredulidad, Señor, nos ayudes con la seguridad de tu palabra. Y es ahí donde es necesaria tu palabra, Señor, para que nuestra fe cada vez y cada día sea más y más alimentada, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios. Todo el honor, toda la gloria,
toda la alabanza y la exaltación sea para ti. Ayúdanos cada vez, Señor, cada día a esperar con ansias, con adoración, con alabanza, con devoción, con entrega, con rendición a ti, a esperar tu segunda y gloriosa venida, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Permítenos iniciar nuestro día o salir a nuestro día a día, Señor, pero con esta fe reverdecida, con esta gratitud, Señor, acrecentada, con esta vida de adoración, Señor, fortalecida siempre en ti, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Dios mío. En tus manos nos encomendamos a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestros quehaceres, Señor, todo para que todos seamos dirigidos por tu Espíritu, para que, como dice tu palabra, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también, nos comportemos también conforme al Espíritu. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, voy a leer comentario, hermanos. Si algún hermano tiene algún comentario para hacer, puede levantar su mano, mientras yo leo lo que nuestro hermano Carlos ha escrito. Aunque dice, la fe ha sido siempre el método que Dios ha utilizado a través de su palabra para que aprendamos a creer y confiar en Él. A pesar de las circunstancias en contra de sus promesas y de nuestra poca visión, Él nos exhorta a que mantengamos la confianza, esperando siempre firmes sus promesas. Las promesas de Dios son sí, amén, Maranata. Cristo viene, así es. Dice Hebreos 11, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:38 o 11, ya me olvido, perdón. Hermana María Alejandra dice, pastor, puedo entender que Abraham no titubeó para sacrificar a su hijo, pues había crecido en fe, pero cuando tomó a Sara, ¿cómo es? Pero cuando tomó a Sara, a Agar más bien, ¿no titubeó? Creo que sí, porque aún no había entendido, me equivoco. Bueno, lo que dije es respecto a Agar, que digo no titubeó, pues primero porque la Biblia lo dice, ¿no? Que él no titubeó o no dudó. Lo que creo es que Sara le dijo a Abraham, yo creo que la promesa es para ti, no tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces, fue Sara más bien la que lo llevó a decir, como que, y por eso cuando vuelve a suceder, cuando viene la confirmación de la promesa, es donde Dios le dice a Abraham, es que no es solamente de ti, es también de Sara, donde van a salir, de los lomos de Sara, es que van a salir reyes. Entonces se confirma que la promesa es para ambos, ¿sí? Para ambos, no solamente para Abraham, sino que es para ambos. Pero la Biblia dice que él no titubeó. Y si dice la Biblia que él no titubeó, como dice la Biblia de las Américas, o que no dudó, es porque realmente no dudó y no se debilitó en su fe. Y ahí es donde, pues por eso uno defiende a Abraham, ¿no? Y lamentablemente, pues, como decía ahorita, o sea, los argumentos de Sara son válidos humanamente hablando, ¿sí? Porque, pues, Sara dijo, yo estoy vieja y aparte de eso soy estéril. Y mire que van pasando los años, han pasado 10 años, 11 y nada. Yo creo que es por usted. Así que, mire, ahí está Agar. Entonces, ahí donde vino el error, ¿sí? Dejarse como que guiar en ese caso por su esposa en ese asunto. Hermana Esperanza. Sí, hermanito, buenos días. Hermana, buenos días. No, que de verdad que esta palabra, hermosísima palabra, muy edificante, muy esperanzadora. Y quizá nuestro Señor nos encuentre siempre así, como las 10 vírgenes apercibidas, con nuestras lámparas llenas de aceite, en oración, en ruego, en esperando su venida, cada día buscando más la santidad para cuando Él venga, seamos dignos de ser llevados como la esposa del Cordero. Amén. Así es, mi hermano. Señor, que nuestros nos ayuden a mantenernos firmes, sí, a mantenernos firmes, y más en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, ¿no? Pues uno dice,
la época que vive y puede que hayan habido otros tiempos duros. Yo esta mañana a la madrugada estaba leyendo Crónicas, Segunda de Crónicas, y veía que habían unas guerras y unas mortandades tremendas. Entonces uno dice, no solamente nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, porque eso ha sido desde toda la vida, tiempos muy de guerra y de mortandades, pero nos tocó vivir esta época, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, yo sé que nuestro Señor nos va a fortalecer en esa fe y nos va a llevar a comprender sabiduría y entendimiento y a estar en oración, en lloro, en llanto y en lamento, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude a estar ahí siempre. Bueno, hermanito, ese era mi aporte de hoy, hermanito. Que el Señor me los bendiga. Bueno, mis hermanos, ahí está. Venga el Señor y no tengamos más ridícula. Ya estoy bien, pero me atacó al principio. Hermanos, gracias. Sí, bueno, y eso, ¿no? El Señor nos ayude, como le dije ahorita, que no tambalee nuestra fe, sino estar siempre firme en el Señor. No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y con qué seguridad podemos tener esto? Porque su Espíritu está con nosotros. Así que el Señor nos ayude cada día a siempre mantener nuestra mirada puesta en Cristo, nuestro gran galardón. Hermanos, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Recuerden, mañana nuevamente 5:30 estaremos ahí prestos a seguir en nuestro tiempo de devoción. Un gran abrazo para todos desde la distancia. Los quiero mucho, firmes y adelante en el Señor. Bendiciones, pastor, y bendiciones a todos mis hermanos. Amén, amén.